Comenzamos con el unboxing. Como veis, viene en una caja de cartón, bueno, bastante grande, y en el interior se incluye un estuche, que es una de las cosas que más nos han gustado, para guardar todos los accesorios que vienen con el estabilizador. Como veis, es un estuche bastante rígido, un maletín, que puede ser cogido, bueno, pues como al estilo de los maletines, y la verdad es que, bueno, pues que nos gusta bastante, ya que, como decimos, bueno, pues va a proteger y va a ordenar de forma genial, bueno, pues lo que es el estabilizador con todos los accesorios. Vamos a abrirlo para mostraros todos los elementos que se incluyen con este estabilizador. Como veis, tiene dos partes, una en la cual irá el propio estabilizador con goma protectora, bastante interesante, y luego una parte, un bolsillo con una rejilla que os queremos empezar a mostrar desde aquí. Y como veis, lo primero es la típica cuerda, la típica goma, el típico asa para ponerlo si nos lo queremos colgar, bastante útil si lo vamos a transportar. Luego se incluye un cable, como veis, que va a permitir cargar la batería interna de, bueno, pues lo que es del estabilizador, que es de micro USB a USB, también un cable que ya conocemos todos. Luego una bolsa con numerosos accesorios que lo que van a permitir es ajustar, bueno, pues a nuestro gusto, por así decirlo, todo lo que es el estabilizador, con algunos, como veis, pesos o contrapesos que podemos luego colocar a posteriori, uno más grande y uno más pequeño, y luego unas llaves salen, una más grande y una muy pequeña, que está genial que se incluyan, bueno, pues lo que es de serie con el estabilizador. Luego tenemos un manual de instrucciones que es francamente útil e interesante, en el cual, como veis, se nos va a ir mostrando, bueno, pues todas las partes del estabilizador, y decimos que es útil porque la verdad es que son muchísimas partes. Este estabilizador, bueno, tiene muchas funciones y resulta, bueno, pues necesario leerse, bueno, pues todas las funciones que tiene para poder comprender mejor el funcionamiento. Y luego saltamos a la parte propia donde está el estabilizador, que no tiene ni más ni menos que, bueno, pues un mango, como veis, con botones, con un joystick, bastante sencillo. Luego algunos LED de encendido, apagado y de modo, en el cual como está. Y luego dos botones para sincronizar y para encender. Como veis, la parte superior tiene los puntos de anclaje y los puntos de conexión para transmitir la información. Y en la parte de abajo tiene un agujero para poder acoplar un trípode. Además, si abrimos esto, como veis, está el agujero que ahora os vamos a mostrar para introducir las baterías. Dejando esto de lado, el siguiente accesorio es, como veis, un cable más largo para si queremos poner el estabilizador a algún tipo de soporte, y bueno, pues así poder tener un estabilizador, lo que es, bueno, pues no a control remoto, pero prácticamente con control remoto, algo que muy pocos estabilizadores del mercado tienen. Incluso, bueno, pues la marca DJI, que ya sabéis que es el top 1 de estabilizadores o de marcas profesionales, esto se vende por separado. Luego tenemos una de las cosas que más nos han gustado, que es un soporte para cámaras GoPro, cámaras parecidas de cámaras de acción, que ya viene con su propio base, como veis, con un tornillo de ajuste, con la propia carcasa, así que no tenemos que comprar una carcasa adicional, y también con un tornillo que funciona bastante bien. Por lo tanto, otra cosa que también se incluye en este embalaje, bueno, pues original. Luego, bueno, pues este tubo que sirve básicamente para alargar el estabilizador, bastante sencillo. Luego, a continuación, las baterías, que son bastante singulares, son baterías recargables, que las tendremos que introducir lógicamente en el interior del estabilizador. Dos baterías que también vienen incluidas, son de 900 miliamperios cada una y van a 3,7 voltios, así que baterías que luego hablaremos de la autonomía cuando lo hayamos probado. Un cargador que también nos gusta para este tipo de baterías, se carga muy sencilla, se pone aquí, y lo único que tendremos que hacer luego a posterior es ponerlo, como veis, con el cable que os hemos mostrado anteriormente, con este cable micro USB a USB, a cargarlo pues a un ordenador, a un cargador de pared más convenientemente, y listo. Como veis, tiene dos LEDs para el estado en verde y en rojo, para el estado de están cargadas, y poco más. Es como veis, un cargador bastante sencillo. Y ya lo último que nos queda por ver es lo que es el propio estabilizador, que quizás es lo que más chicha tiene,
que tiene tiene un adaptador, como veis. Si nuestro teléfono o nuestra cámara es un poco más pequeño, como veis, son de distinto tamaño. La verdad es que no hay una diferencia demasiado grande, pero sí que hay una cierta diferencia. Si nuestro teléfono es muy pequeño o queremos utilizar una cámara que no se puede acoplar con lo que es con la carcasa de la GoPro, bueno, pues está bien poder contar con otro adaptador que ya viene, como decimos, incluido. Y bueno, pues este es lo que es el estabilizador. Tiene el adaptador que, como veis aquí, permite adaptar otro tipo de, de teléfonos o cámaras de mayor tamaño, como una cámara compacta, por ejemplo. Y luego tiene, pues los 3 motores de rotación, ya que es un estabilizador, un gimbal de 3 ejes, que se llama, que son los más sofisticados a nuestro entender, y que tiene 3 ejes, de tal forma que va a quedar siempre completamente estabilizado. Comenzamos con las primeras muestras de este gimbal de la marca Lamparty. Como os hemos comentado, tiene 3 modos. Este primer modo, en el cual pulsamos una vez, como veis se activa aquí este LED en color verde y podemos grabar como queramos. Lo que pasa es que no va a seguir la grabación. Lo que va a hacer simplemente es, con nuestra mano, tendremos que dirigir, como veis, hacia donde queremos que grabe el dispositivo, lo cual, pues para los usuarios menos experimentados, la verdad es que es un poco complicado este modo. Luego tiene un segundo modo que pulsamos 2 veces y ahora lo que tenemos que hacer es colocar el gimbal, lo que es el estabilizador, donde nosotros queremos enfocar, en este caso, pues con esta posición, y ahora ya sí que resulta más sencillo. Por ejemplo, lo vamos a bajar y resulta, como decimos, un poco más sencillo lo que es la estabilización. Como veis, va a seguir hacia donde nosotros vayamos, y si retrocedemos, también, como veis, funciona en modo de linterna, si lo queremos poner así, de esta forma, pero si lo ponemos vertical, como veis, también permite estas opciones que son bastante buenas. Y tenemos un tercer modo, pulsamos 3 veces, se pone de color azul, y lo que hace es que, en función de donde hayamos cogido el centro, lo que va a hacer es perseguir esa primera escena o ese primer punto que ha detectado que está. Evidentemente no lo hace con la aplicación, lo hace mediante el hardware de los motores, detecta el posicionamiento con los acelerómetros y va a seguir, como veis, vayamos hacia donde vayamos, esa posición central. Como veis, si nos movemos lateralmente, alcanza aquí este punto en el cual ya no hace nada, pero si lo movemos hacia abajo, ahí sería el punto máximo, y si lo movemos hacia arriba, como veis, va a seguir ese punto que, aunque nosotros queramos, se inclina ligeramente. Como veis, estos son los 3 modos, y si nos vamos al modo 2, como veis, podemos, con el joystick, podemos mover el teléfono hacia arriba, inclinarlo, permitir una rotación, permitir la rotación, lo que es la inclinación hacia el otro lado, y si lo ponemos con los 3 ejes, podemos rotarlo hacia este lado, hacia el otro lado, izquierda, y evidentemente también podemos inclinarlo hacia arriba para grabar, por ejemplo, así, o podemos inclinarlo para abajo para, por ejemplo, pues grabar el suelo o grabar, pues la escena que estemos grabando en este caso. Comenzamos con el análisis del estabilizador Lamparty, que técnicamente lo llamamos gimbal. En esta ocasión probamos el modelo de la marca Lamparty, que es compatible en principio con iPhone y con GoPro. Lo primero que tenemos que hacer es equilibrar y ajustar este estabilizador a nuestro dispositivo. El primero que usamos en el análisis es un iPhone 7. Para ajustar el iPhone colocaremos el estabilizador horizontal con la pantalla mirando hacia abajo. Cuando la pantalla del iPhone esté completamente horizontal, quedará equilibrado en cuanto a uno de los ejes. Si notamos un ruido en el movimiento del estabilizador al grabar, será porque no hemos calibrado correctamente durante este paso. El segundo paso consiste en colocar el estabilizador de pie sobre una superficie y conseguir que la pantalla del iPhone se quede completamente vertical y sin inclinación. Para conseguir esto, el estabilizador incluye un contrapeso pequeño y uno grande, y una tuerca que permite mover ligeramente
el soporte del teléfono. Es un proceso que nos llevará unos 15 minutos, pero es absolutamente necesario para conseguir los resultados máximos. Saltamos a hablar del diseño y de la ergonomía. Resulta un estabilizador cómodo para usarlo en el día a día. Los botones de apagado y modo están muy a mano y evidentemente se pueden controlar con una sola mano. De hecho, todo el estabilizador está pensado y diseñado para solo necesitar una sola mano para la grabación, algo que resulta francamente cómodo. El joystick también permite el acceso con el pulgar y, como estaréis pensando, sirve para mover la cámara que hayamos acoplado mediante los motores del estabilizador. Es cierto que no son excesivamente rápidos o potentes, pero serán más que suficientes para hacer su función de estabilizador o mover algo en el cuadro cuando lo necesitemos. Recordamos que para cargar la batería tenemos que extraer las baterías internas para cargarlas mediante su propio cargador, ya que la conexión micro USB no sirve para esta función. Estas pilas son baratas y se pueden encontrar en infinidad de tiendas. Algunos seguimos prefiriendo una batería cerrada y precintada de litio, pero reconocemos que de esta forma ahorramos costes de un producto que no viene nada mal para conseguir un precio final francamente bueno. Saltamos a hablar de la calidad de grabación. Hemos comenzado con las pruebas del estabilizador usando un iPhone y posteriormente hemos cambiado a la GoPro. En el caso del iPhone, y si no lo forzamos, la calidad de las grabaciones finales mejora. Esto quiere decir que la estabilización funciona. Veremos tomas más nítidas y con movimientos más sutiles. Además, si lo usamos, por ejemplo, para un viaje, notaremos cómo podemos llevar únicamente el iPhone como cámara principal para los vídeos. Creemos que la calidad final, hemos grabado, recordamos, a 4K con el iPhone 7 de 4,7 pulgadas, será más que suficiente para todos los usuarios amateur e incluso para aquellos usuarios semiprofesionales o profesionales que quieran llevar una cámara pequeña en sus viajes. Hemos querido buscar su límite y lo hemos encontrado cuando corremos con el estabilizador, algo que no sucede con productos más caros de la competencia, casi del doble de precio, y notaremos cómo se produce una pequeña vibración que sí afecta a la calidad de vídeo final. Pero teniendo en cuenta que buscábamos el límite, estamos bastante contentos con este resultado. Bueno, y como sabéis, una de las pruebas que más nos gusta hacer con estos estabilizadores es, bueno, pues girar, que es lo que pensamos que una de las tareas que más les cuesta. Y como veis, cuando giramos, la verdad es que lo hace bien, que luego tenemos que corregir con nuestro brazo. Y ya lo siguiente que queremos hacer es ponernos a un trote, el típico trote cochinero, e ir aumentando poco a poco para ver qué tal es la estabilización. Si nos subimos a una bici, el mayor problema que hemos encontrado es el uso con una sola mano de la bici, del estabilizador de otra mano e ir moviendo la cámara del gimbal a medida que nos vayamos moviendo. La destreza la ganaremos con las horas de uso, por lo que en los primeros momentos será complicado para los menos acostumbrados con estos dispositivos. En cuanto a la calidad de vídeo con la GoPro, como comentaremos luego en su apartado dedicado, hemos tenido que trucar o engañar al estabilizador para colocar esta cámara, algo que ha ocasionado ruidos en los motores, por lo que diremos que con nuestra GoPro Hero 5 podemos usar el vídeo que grabamos pero no su audio, ya que al pasarlo al ordenador hemos escuchado un murmullo, ruido de los motores citado, algo molesto. Saltamos al apartado de la autonomía. Algo que nos ha llamado la atención del estabilizador es que no incluye una batería recargable como hemos comentado anteriormente, sino que apuesta por las pilas de tipo 18650. Estas baterías no se pueden recargar dentro del gimbal mediante el cable micro USB. Este sirve únicamente para actualizar el firmware del estabilizador, por lo que para recargar estas baterías tenemos que extraerlas con el cargador de baterías. La autonomía de estas dos baterías será de poco más de 3 horas de uso. Como os hemos mostrado en el desempaquetado, se incluye un tubo que amplía la capacidad para poder añadir otras dos baterías
del mismo tipo 18-650 y así poder tener una autonomía total de unas 7 horas aproximadamente. Hablamos de la compatibilidad. Es uno de los puntos que buscábamos a la hora de elegir un gimbal, que fuera compatible con un iPhone pero con otras cámaras del mercado como una GoPro, y ya sería genial si pudiera ser compatible con cámaras compactas. Por lo que queremos hablar de nuestras impresiones utilizando cada una de estas 3 distintas cámaras. Junto a un iPhone, es quizás la cámara más fácil de instalar y de equilibrar en este estabilizador. Aún así, hemos tardado unos 15 minutos la primera vez, por lo que recurrir al manual se antoja necesario. El iPhone quedará firme. En nuestras pruebas en bici y corriendo no se ha caído en ningún momento y gracias al propio soporte podemos poner teléfonos de distintos tamaños, iPhone 7 Plus incluido. Si nuestro teléfono es más pequeño, podemos cambiar el soporte por el de menor tamaño que viene incluido en el embalaje de fábrica. En cuanto a la calidad de grabación, y si lo comparamos con otros estabilizadores de la competencia, hemos echado en falta una aplicación que nos permita seleccionar de una forma más visual y cómoda la fijación del estabilizador cuando activamos el modo 1 o el modo 2. De esta forma, cuando estamos grabando, tendremos que estar pensando si nos vamos a mover, ya que también necesitaremos seguramente mover manualmente el estabilizador. Y como veis, ahora cambiamos hacia la cámara delantera del iPhone, y hemos puesto el segundo modo, de tal forma que si nosotros nos movemos, como veis, va a seguir a aquel punto, de tal forma que nosotros podemos andar, pero si nos movemos en dirección, como veis, no nos va a seguir a nosotros, sino que va a seguir aquel punto que tenía detectado. Por lo tanto, si nos queremos grabar a nosotros, lo que tenemos que hacer es pulsar 3 veces, y en el momento que pulsamos 3 veces, ya sí que cuando nosotros nos movamos, como veis, no nos va a seguir absolutamente nada. Nosotros nos podemos mover y el estabilizador no va a hacer absolutamente nada, va a ir a su bola, por así decirlo, sino que lo que tenemos que hacer es con el joystick ir moviendo. Si nosotros nos vamos hacia un lado, pues pensar que el estabilizador lo tenemos que mover hacia ese lado. Nos vamos para acá, pues hacia este lado, y si nos vamos para este lado, bueno, pues nos tenemos que mover de esta forma. Queda, como veis, bastante estabilizado, bastante bien estabilizado, pero tenemos que estar pensando el que estamos hablando, tenemos que pensar el que estamos diciendo, y además, bueno, pues pensar el movimiento del joystick. Bueno, la verdad es que no es nada automático, es completamente manual, y es algo que, bueno, pues los que estéis menos acostumbrados a utilizar esta clase de dispositivos os va a costar más trabajo del normal habituaros, pero como decimos siempre, si os queréis ahorrar bastante dinero, ya que son 100-150 euros de diferencia de este estabilizador a otros de la competencia, pues esos 150 euros, que es bastante dinero la verdad, pues marcan la diferencia en cuanto al uso. Junto a una GoPro, tenemos que quitar el adaptador de smartphone e incluir el de GoPro. Servirá para las versiones 3, 3 Plus y 4, pero no es compatible con la Hero 5. Además, tenéis que tener en cuenta que este adaptador no es compatible con las versiones Session. Para colocar esta cámara tendremos que engañar al estabilizador, ya que choca con los brazos de los motores cuando ponemos el adaptador de GoPro. Este engaño ocasiona que los motores del gimbal suenen, por lo que la calidad de audio se verá afectada drásticamente. Tendremos que colocar un contrapeso o incluso dos para conseguir una estabilización que permita el uso de la GoPro. En cuanto a la calidad de grabación, tenemos que volver a decir que es correcta, pero únicamente nos vamos a poder quedar con el vídeo. Junto a una cámara compacta, contamos, como sabéis, con una Lumix TZ100. Pensamos que sería compatible, ya que el tamaño de un iPhone o de una GoPro es similar. Sin embargo, como hemos podido comprobar, al adaptarla se cae, no es suficientemente fuerte el soporte para soportar el peso de esta cámara. Quizás con algún tipo de cinta o goma casero podríamos conseguir
adaptarla o que se fije adecuadamente. Sin embargo, en nuestras pruebas, y os decimos que no han sido pocas, no ha sido posible. Hablamos brevemente sobre la competencia de este estabilizador. En el mercado podemos encontrar infinidad de estabilizadores para cámaras. Si los filtramos por cámaras compatibles, en concreto con el iPhone y GoPro, se reducen bastante los resultados. Y si tenemos cosas interesantes, Osmo Mobile de DJI tiene un precio de 330 € aproximadamente y como os mostramos en el análisis, solo es compatible con el iPhone y otros teléfonos, ya que precisa una conexión Bluetooth. GoPro Karma le ocurre lo contrario que al modelo de DJI, este es solo compatible con la GoPro, por lo que los usuarios de un iPhone nos dará un poco igual más igual su existencia salvo que lo queramos para la GoPro. Su precio está todavía por confirmar, pero también rondará los 300 €. Feiyu, otra marca competencia de Lamparte, que no ha contestado ninguno de nuestros mensajes de petición de prueba. Desconocemos el motivo. Su precio es también inferior a los 300 € y desconocemos por tanto si es compatible con el iPhone. Lo que más nos ha gustado es conseguir un estabilizador por debajo de los 300 € y que funcione, que es algo digno de comentar. Lo que menos nos ha gustado ha sido seguramente el tiempo que empleamos en equilibrar cada dispositivo con los distintos adaptadores y contrapesos y a la hora de utilizarlo con las distintas funciones, ya que resulta, como hemos comentado, bastante manual todo. Si estamos buscando un estabilizador y no queremos desembolsar más de 300 € para modelos de la competencia, con este gimbal de Lamparte podemos estar seguros que los resultados obtenidos van a ser satisfactorios para muchos usuarios. Diríamos además que como primer estabilizador es una opción muy buena y a tener en cuenta, y si este mundo nos engancha o tenemos necesidades más avanzadas dentro de un tiempo, optaremos a modelos más caros y con prestaciones más avanzadas, pero por el momento para nosotros es suficiente. Si el vídeo os ha gustado, os ha resultado útil, pulsar un like, suscribiros al canal y recordar que nos podéis seguir en hablandodemanzanas.com y redes sociales como Twitter, Facebook, Google+ e Instagram. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.